momento para nuestro amigo el pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno compartir con ustedes otro miércoles más. Consejería Pastoral, tanta gente que necesita consejo. Nosotros en este brequecito pues le brindamos precisamente algunos minutos para que puedas exponer aquello que te afecta, que ya tú no lo puedes manejar y que necesitas por lo menos que alguien te tire un poquito la línea, el camino por donde debes ir, ¿verdad? Andando para solucionar ese problema. Puede ser con tu hijo, con tu hija, puede ser con tu esposo, con tu esposa, puede ser una situación de trabajo que te afecte a nivel espiritual, ¿verdad? Emocional, espiritual, en el ámbito de lo que es la consejería pastoral. De manera anónima, no expongas tu nombre, pero comunícate con nosotros en esta hora para que recibas esa ayuda pastoral esta mañana. Tremenda oportunidad, 787-993-9700 o el mensaje de texto vía WhatsApp 939-210-9263, pero al aire puedes llamar ahora que está disponible para que aproveches, 787-993-9700. Nando, en el ámbito pastoral, el tema que teníamos, sé que lo has vivido. Yo creo que todos los pastores en algún momento han tenido a alguien que le está diciendo, pastor, estoy teniendo esta situación, mi niño no se siente, si es nene no se siente nene, si es nena no se siente nena, o expresan desde bien temprana edad alguna atracción hacia la persona, hacia alguien del mismo sexo. ¿Cómo los papás deben manejar eso desde el punto de vista de un consejo pastoral? Mira, desde el punto de vista de un consejo pastoral, yo creo que los padres necesitan estar intencionalmente involucrados en la vida de sus hijos. Yo creo que uno de las tormentas perfectas que a veces ocurren es cuando tú tienes una sobreexposición a una información sin tener un filtro adecuado, porque la estás manejando con las herramientas emocionales que tienes. Y cuando tú tienes un niño o una niña, dependiendo de las herramientas emocionales que tienes y la sobreexposición que pueda tener una información, eso puede traducirse en una tormenta perfecta para una confusión. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Yo creo que el consejo principal es más padres que estén involucrados en el proceso de todo lo que tiene que ver con sus hijos. Yo creo que la crisis de este tiempo es el tiempo. Es que no estamos teniendo el tiempo adecuado para compartir, para dialogar. El proceso tecnológico ha ocupado tanto y tanto de la vida nuestra que no tenemos unos filtros y unos parámetros establecidos en cuanto a cuánto tiempo vamos a dedicar a toda la información que estamos recibiendo y cuánto tiempo vamos a dedicar al diálogo para filtrar esa información que estamos recibiendo. Y yo creo que hace falta que a veces estamos en un siglo donde los padres están básicamente ausentes de la vida de sus hijos, la mayor parte del horario ¿verdad? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos hablando de una ausencia bastante fuerte que hay que recapitular, hay que revisar, porque a veces hemos puesto el valor de las posesiones, de cómo me acomodo socialmente en términos económicos por encima de los diálogos que necesitamos tener como familia. Yo creo que la mirada de esta circunstancia tiene que ser con mucha compasión, pero también tiene que ser con mucha intencionalidad. Y yo creo que nos hace falta esa intencionalidad de detenernos como familia para ver qué está ocurriendo, qué está pasando. A veces, lamentablemente, cuando nos encontramos con circunstancias como esta y cualquiera otra, ¿verdad? Porque a esta no le podemos poner el sello como que es la más terrible, ¿no? Como cualquiera otra, tiene que ver con cuánto tiempo de calidad realmente tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas en sus etapas de formación. Cuánto conocemos verdaderamente el corazón de nuestros hijos, cuánto hemos manejado el ayudarles en sus diferentes luchas. Yo creo que nos hace falta ese detenernos. Quizás ese sería mi primer consejo a cualquier papá que venga dentro de una circunstancia como esta o como cualquier otra lucha. Es cuánto te has detenido, cuánto conoces el corazón de tu hija y de tu hijo, cuánto
¿Cuánto realmente has estado involucrado en los procesos de formación y cuánta accesibilidad? Porque entonces, en medio de todo eso, pues tenemos una accesibilidad que no hay ningún parámetro. Entonces, realmente estamos hablando de que la tecnología ya se ha convertido en una puerta abierta al corazón, tan directa, que no nos percatamos de que esa información necesita ser filtrada con las emociones y con la espiritualidad correctamente evidenciada y manejada. Entonces yo creo que esa sería quizás la primera fase, no irnos inmediatamente a prender todas las alarmas y todo el proceso como si esto fuera el final del mundo, sino hay que manejarlo de manera adecuada. Y yo creo que el Señor da sabiduría para manejar circunstancias como esta, pero necesitamos ser intencionales. Y hay veces que uno tiene a veces todo el tiempo y como quieras hacer complicado, así que por eso necesitamos entonces quizás hacer esos momentos de detenernos de forma regular. Todo esto que está pasando estará persuadiendo apartándome un poco del tema de los niños, estará persuadiendo a muchos adultos a replantearse su preferencia sexual. Sí. O sea, gente de sobre 30, 40 años que nunca antes hubiera pensado nada y que ahora con toda esta avalancha están diciendo, caramba, tal vez yo también. Esto le estará pasando a mucha gente dentro de la iglesia, por ejemplo. En mi opinión, sí. Sí. Sí, en mi opinión, sí. No dentro de la iglesia, me atrevo a decir dentro de la iglesia. Overall. Pero en términos generales, overall, porque, por ejemplo, Netflix es un gran productor de contenido, donde todo el mundo hace referencia a Netflix, y un montón de las series favoritas de la gente ya tiene los elementos de la diversidad sexual, y ya tuve relaciones. Antes eran solamente las nenas, ahora están presentando relaciones entre hombres de una forma normal y continua. Sí. En las principales series, ¿no? Había una serie que al principio era bien sana, y que nos gustó a todos, la de Designated Survivor. Uh-huh. Y en las series que vinieron luego, pues empezaron a ver unos elementos que no estaban y tenían que ver con la diversidad sexual de manera explícita, ¿ok? O sea, el bombardeo es total. Si influencia también a los adultos, yo no tengo duda que también influencia a los adultos. Definitivamente yo creo que nosotros estamos, no solamente Netflix, yo creo que todas las plataformas de streaming, todo esto todas las series, todos los canales, de alguna manera tienen una influencia gigantesca, no solamente en los niños, sino también en los adultos, y definitivamente creo que es una cultura de normalizar procesos, y nosotros tenemos que estar pendiente a esto. Yo creo que la iglesia quizás se está enfrentando ahora a algo mucho más abiertamente directo en contra de muchos de los valores que hemos evidenciado, pero tampoco es nuevo. Uh-huh. Yo creo que desde el siglo I la iglesia ha estado en frente de batalla estableciendo, mira, estas son nuestras posturas. Por eso la iglesia fue perseguida en el siglo I, por decir, no, es que nosotros creemos en Cristo y creemos tenemos la convicción de servir al Señor, y esa convicción resultó ser un problema para el resto de las personas. Así que yo creo que de alguna manera este tiempo requiere de nosotros sabiduría de cómo manejar los procesos, requiere compasión también de mirar a aquellos que quizás están atravesando circunstancias como esta, no mirarlos como que tienen una situación que es irreversible. No creemos en la restauración del Señor, y también tenemos que mirarlo como una oportunidad para discipular y para enseñar. Yo creo que más que cualquier otra cosa, yo sé que cuando aquí se abren estos micrófonos, la meta es bendecir, la meta es edificar, la meta es enseñar. Y a eso es que nos ha llamado el Señor a hacer en medio de este tiempo, no a juzgar, sino que van a haber ocasiones en las cuales quizás el establecer nuestra convicción va a parecer como si fuera que estamos emitiendo un juicio, pero no es eso. Lo que estamos haciendo es buscando que la palabra nos enseña para poder mejorar, para poder ser edificados y para poder levantarnos en medio de un tiempo tan peligroso, porque Pablo mismo le decía eso a Timoteo, que este tiempo era un tiempo bien peligroso y un tiempo donde nosotros tenemos que persistir en lo que hemos aprendido y en cómo fuimos persuadidos por las Sagradas Escrituras
porque esas son las que nos pueden hacer sabios para salvación. Pastor, una mamá dice, tengo un hijo de 7 años y quisiera sentarme para contrarrestar todo lo que está ocurriendo, hablarle del tema, pero estoy haciendo lo correcto porque solo tiene 7 años y la pueden orientar sobre esto. Sí, definitivamente. Mira, obviamente cada etapa, cada edad tiene su forma de cómo uno poder compartirle sobre la situación que estamos viviendo. Creo que lo importante es cuáles son los parámetros que estableces, qué parámetros vas a establecer y cómo vas a dialogar sobre el tema. ¿A qué áreas ese niño de 7 años está expuesto? Es importante uno hacer un análisis de ese escenario, de cuáles son los factores contextuales que están alrededor de ese niño. Yo soy de los que creo que nunca es demasiado joven para dialogar sobre los temas. Menos en estos tiempos. Y menos en este tiempo. Nos están madrugando a nuestros niños desde antes de kindergarten. Seguro que sí. Y yo creo que nosotros necesitamos darnos cuenta de que dependiendo a la información que ellos se han expuesto, a veces tú oyes que la gente dice, ay, este muchacho, mira, si nació sabiendo, ya sabe todo esto. Eso no es así. Esto tiene que ver con la exposición a la que le hemos permitido. Entonces yo creo que nosotros tenemos que establecer unos parámetros y en medio de esos parámetros enseñar y educar basado en lo que son nuestras convicciones. Yo creo que eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin tener que juzgar a otros, sino simplemente estableciendo, mira, estos son los parámetros. Y 7 años, pues seguro que sí, es una edad, se dice pedagógicamente que un niño puede entender en la medida que ya él puede tener un diálogo. Así que si ya él puede tener un diálogo, seguro, vamos a hablarlo. Al revés, uno de los problemas que más estamos teniendo es que hay mucha información, pero asimismo hay muy poco tiempo de reflexión. Entonces necesitamos dirigirlos hacia ese pensamiento crítico y hacia esa reflexión, porque las modas tienen mucho poder cuando no hay reflexión. 787-993-9700, que está disponible para que usted pueda aprovechar ahora el tiempo y hacer la llamada telefónica. La puede hacer de forma anónima. Si necesitas un consejo pastoral a esta hora, 787-993-9700, que está disponible. En algún punto del camino los niños se nos hacen adolescentes y entonces el control de los aparatos electrónicos es un tremendo problema, ¿no? Pues porque ellos se desenvuelven de manera más independiente y tienen uno que estar más pendiente, ¿verdad? Mira, cuando son, yo tengo un manganzón de 17 años que mide 6 pies. Entonces, tú sabes, a veces es complicado. Ven acá, dame acá el aparato ese. A veces es complicado. Yo creo que nosotros tenemos que ya establecer zonas libres de de internet. Hay que establecer en nuestro hogar momentos así, tú sabes. Apaga el router. Ahora voy a decir algo quizás un poco que puede sonar bien fuerte. Los primeros que tienen que manejar eso son los padres. Porque muchas veces estamos exigiéndole al adolescente que desconéctate, pero los padres están conectados todo el tiempo. Entonces a veces decimos, mira, apaga el celular ese, y agarramos el de nosotros y seguimos haciendo nosotros lo que nos corresponde. Y cuidado con recuerde que el ejemplo se pone primeramente con uno. Así que por eso es que debe haber nuestra mesa, nuestro tiempo de cena, debe ser una zona libre de internet, tú sabes. Una vez llegué a un restaurante, me encantó que decía, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Me gustó ese sign. Qué bien, buenísimo. Así que necesitamos ese tiempo, volver a poner en hold los aparatos electrónicos. Mientras más nos acostumbramos a hacer eso, cuando llegamos a la adolescencia, no vamos a tener el problema de que entonces eso provoca una rebeldía, sino que se convirtió en una costumbre. Bueno, aquí tenemos una llamada. Adelante, buen día. Buen día, Dios los bendiga a todos. Amén. Pues nosotros tenemos un niño de 8 años y precisamente en estos días estábamos comenzando a hablar con él porque, como ustedes han dicho, los están bombardeando por todos lados. Y ya pues pronto comienza la escuela y si esto sigue como va y se pinta, pues ellos han dicho sí o sí a toda esta situación y tenemos que irlos preparando y, ¿verdad?
llenando su cabecita de lo que nosotros creemos y entendemos que está correcto, y eso está muy bien. Y Juan Carlos, gracias, mano, gracias a todos los recursos, gracias a Nueva Vida por la labor tan enorme y valiosa que ustedes están haciendo. Dios los bendiga mucho. Gracias a ti, papá, por ser oyente de Nueva Vida. Mira, hay un libro que puedo recomendarle que tiene algunos añitos, pero es un libro muy bueno que tiene unas bases fundamentales y se llama Habla claro con tus hijos sobre el sexo, y es de Josh McDowell. Tremendo. Y es un libro que tiene algunos añitos, pero se puede conseguir. Y yo creo que nosotros tenemos, si hay algo que yo he aprendido en el Señor, es que nosotros tenemos la autoridad bíblica para hablar sobre lo que es la sexualidad. Y hablarla de forma clara, en términos de lo que entendemos que la palabra nos enseña que es correcto. Yo creo que la palabra lo que nos enseña es que el sexo sea con honra. Cuando tú le quitas la honra a la sexualidad, se convierte en simplemente un proceso físico. La honra tiene que ver demasiado. Y yo creo que la palabra, la salvación por medio de Cristo en la cruz, alcanzó para nosotros que nosotros pudiéramos hablar de todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones con honra. Y yo creo que eso es lo que más necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Cómo estamos honrando a los demás y cómo inclusive honramos al Señor a través de lo que hacemos. Nando, te agradezco siempre este espacio que tú sacas. Tengo de invitado esta mañana a nuestros amigos y hermanos en Cristo de la Frappe. Ya están en el lobby de 97.7 Nueva Vida. Ya mismito vamos a estar hablando con ellos. Así que agradezco, ¿verdad?, todo este tiempo que tú siempre has tenido con nosotros durante todos estos años para hacer este segmento y para hacer los eventos de hombres discipulados, que me imagino ahora cuando las restricciones, ¿verdad?, van eliminándose, algún evento futuro que pueda venir por ahí. Estamos ya preparando para el próximo semestre. Confiamos en Dios que sí, que podamos hacerlo. Sabemos que hace falta. Sabemos que hace mucha falta, y más en este tiempo. Y más ahora. Excelente. Y más en este tiempo. Así que excelente, que el Señor les bendiga mucho. Que tengan una excelente semana. Igual. 97.7 Nueva Vida, hablando con nuestro amigo licenciado Carlos Pérez y los miembros de la Frappe.